Pues, ¿de qué manera y por qué te internaste en la altísima tecnología, el mundo tan bruscamente advenido que va a cambiar prácticamente nuestras características como especie? Casi en todas las edades, incluso. Esto, ¿qué te llevó? Para ser franco, Mario, una cuestión azarosa, realmente. ¿Sí? Comencé como programador hace muchos años. Pasa muchas veces. ¿Sí? En la escuela secundaria, programando, y me formé en una firma internacional, una firma norteamericana, que empezó a investigar este tema y me inscribí en un curso sin saber de qué se trataba, ya por el año 1998, y tenía que ver con ethical hacking. Y era la metodología para precisamente... ¿Cómo hackear? ¿Qué significa exactamente? Es ponerte el sombrero de un hacker blanco u honesto, que, digamos, desde el punto de vista de su ejecución, lo que intenta hacer es reproducir el posible camino a través del cual realmente te pueden hackear. Muy bien, ¿qué significa hackear? Hackear es intrusar sin autorización, acceder A tu computadora, por ejemplo. a recursos tecnológicos, tu computadora, tu teléfono, infraestructura. De un tiempo a esta parte, yo te diría, a partir del proceso de transformación digital que se aceleró en la pandemia, antes era la computadora, ahora es para muchos más estamentos de la vida cotidiana, una cámara, un dispositivo que administra de manera automática un proceso en la fabricación de fideos, recursos que utilizamos en nuestro auto, conexión a internet, un GPS. Hoy, para darte una medida, Mario, en este momento hay en el planeta todo aproximadamente unos 30.000 millones de dispositivos conectados a internet. En 10 años vamos a tener unos 200.000 millones. Se queda uno mudo. Sí, y la tasa va creciendo en virtud de que, por ejemplo, hoy en Argentina y en el mundo hay más conexiones a internet que individuos, que habitantes. Y no solo eso, en la pospandemia tenemos un promedio de 3 dispositivos conectados a internet por persona en un hogar promedio. Todo el mundo. Todo el mundo, contabilizando cerca de 12 dispositivos por familia, una familia promedio. Pensá que hoy tenés un Smart TV. Es el elemento predominante y gobernante de una función familiar, de un grupo, de una fábrica, de una universidad. Hoy la transformación digital... Es el centro. Exacto. Atravesó todos los estamentos. Gabriel Zurdo, sos el presidente de una compañía que precisamente detecta anomalías y delitos de una manera tan sofisticada y tan difícil de focalizar, que me gustaría que me lo explicaras, BTR Consulting. ¿Cómo es? A ver, somos... Bueno, no la compañía, ¿en qué consiste, digamos? A ver, básicamente es, en primer lugar, hacer un reconocimiento de lo que está pasando en el medio digital y la intervención sobre las personas por parte del medio digital. La primera fase es esta, entender cuáles son las amenazas potenciales hoy, en primer lugar. En segundo lugar es anticiparle a las personas, a las organizaciones o al mercado cómo podrían dañarlos esas amenazas, cómo podrían afectarlos. Y en tercero... ¿Y cómo podría, por ejemplo, de una sola manera, en un solo caso? Afectando su privacidad. ¿Cómo evitarlo, quiero decir? Claro. Bueno, a ver... ¿Cómo poner un anticuerpo? Claro, exactamente. Bueno, a ver, la complejidad radica en esto. Hace, no 200 años, 20, un banco promedio
en Argentina o en la región tenía un solo computador central. Hoy un banco promedio en Argentina, en la región, tiene por lo menos 100 plataformas que convergen y trabajan entre sí. Está proporcionado a la cantidad de interacciones digitales que tenemos. Claro. Esa complejidad obliga a una gimnasia de adquisición de conocimiento y de capacidad de utilización de tecnología que no necesariamente a lo largo del tiempo en la que una amenaza permanece y te puede afectar, la organización objeto del análisis está en condiciones de permear, de acumular, de capitalizar. Entonces, lo que hacemos es advertir y asistir como un músculo extra, macheando, es decir, reuniendo el universo de todas las amenazas y las capacidades de defensa. Entonces, en función de eso, hemos pasado de solo advertirlas a intervenir y evitar... Para evitarlo. Exactamente, un ataque en proceso, con complejidades altas. ¿Y cómo se puede llegar, seguramente de una manera complicadísima, pero en 5 palabras, cómo puede ponerse ese anticuerpo? Bueno, es precisamente el arte que manejamos. Y es, claro, por eso es... Y tiene que ver con la articulación de el conocimiento de nuestro cliente, sí, con los recursos tecnológicos que utiliza y esta cuestión que... Y establecer un diagnóstico. Exactamente. Sacarle una foto a la situación y ver cuáles son las posibles puertas de acceso a través de las cuales se puede afectar a la víctima, a la posible víctima, e ir tapando esas puertas y contenerlo en el caso de que logren acceder. Bien, pero caramba, qué camino difícil, espinoso y muy especializado e imprescindible, porque esto ha corrido a una velocidad inmensa. En el principio era tu personal computer, era algo muy personal. Y ahora pueden entrar acá, por aquí, por allá, todo. Absolutamente. Esto es sintomático desde el punto de vista de esto que te marcaba como punto de inflexión, como bisagra, la pandemia. Un cliente nuestro nos dijo... ¿Qué tiene que ver la pandemia? La pandemia nos obligó al encierro y la consecuencia directa para seguir operando muchas compañías fue el establecimiento sin experiencia previa del trabajo remoto. En Argentina, y solo en Argentina, antes de la pandemia, 1 de cada 10 personas había experimentado una vez a la semana trabajar remotamente. El 20 de marzo del 2020, varias empresas tuvieron compulsivamente que enviar a sus colaboradores a sus hogares a trabajar desde una conexión que ni siquiera sabían si era segura. La OIT estableció en la Organización Internacional del Trabajo que en el pleno proceso de los encierros y la pandemia, casi la mitad de la población activa mundial trabajó remotamente, por lo menos por periodos de tiempo cortos, sí, pero remotamente. Eso expandió el abanico de riesgo. Y el problema es que hoy se estableció como mecánica, está costando que el modelo híbrido, Mario, 2 días en remoto, 3 días en la oficina, reduzca este abanico de riesgo que se abrió en plena pandemia. ¿Por qué? Y, a ver, hay una instalación de cierta sensación de confort desde el punto de vista... En tu casa. Claro, del trabajo remoto, que en algunas ocasiones es real, y la experiencia también... también... otro psicológico. Total, sí. Y claramente hay una discusión que dar a futuro respecto, y yo lo pongo esto como caso, los chicos, los menores. Los niños trabajaban con la tecnología solo para jugar. Su trabajo era jugar antes de la pandemia. Hoy trabajan con la tecnología para absolutamente todo. 1 de cada 4 menores de 15 años pasa más de 6 horas conectado a Internet de manera directa o indirecta
en la escuela, con su TikTok, con WhatsApp, en YouTube o en la herramienta que sea de su preferencia. Bien, en este caso no vamos a ponerle sellos éticos, morales o profecías. Es lo que está ocurriendo. Esto se hace a través de la inteligencia artificial. Ujú. Para tomar este pequeño atajo. Sí, definitivamente si teníamos que agregarle un condimento a este cóctel, ha llegado la inteligencia artificial. Era un sendero que se bifurca. Que en realidad ya teníamos inserta la experiencia de los asistentes con cierta inteligencia, que no es lo mismo que inteligencia artificial. Cuando vos te sentabas en un auto o te subís hasta un transporte público y Google te dice, Mario, 15 minutos para llegar a casa. Google sabe cuál es tu casa y sabe que eventualmente haces un recorrido mecánicamente igual y te lo dice. Los servicios de streaming te proporcionan, en base a la experiencia previa que tenés, una lista ofrecida de películas que seguramente te van a gustar más. Y esta es la experiencia que tuvimos hasta ahora en la interacción con los algoritmos de inteligencia artificial. Evidente. Yo pues consulto de a rato, me entretiene ver peleas de Mike Tyson. Como lo hice varias veces, pues no salgo de Tyson. Así, claro. Han advertido que consumo estas imágenes y por las razones que fuera, porque me gusta la violencia, por el sadismo, por el deporte, por lo que se dieron cuenta, como se podrían haber dado cuenta, de que prefería las golosinas al asado. ¿Por qué? Precisamente porque la razón de ser tiene que ver con que vos mismos trabajaste para ese algoritmo. Vos mismo fuiste el que generaste la materia prima para que el algoritmo te devuelva esa propuesta. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un programa con combinaciones de lógica y matemática, escrito por alguien con una secuencia lógica, un programa que lo que establece es que iterativamente, es decir, repetidamente, vos mires a Mike Tyson, con lo cual, junto con el resto de la información que recoge una plataforma o tu teléfono, te ponga un sello y diga, a Mario le gusta Mike Tyson. Sí. Entonces, esta materia prima de la que hablamos hoy tiene en el mercado un valor. Y el valor es el valor que tiene la información. Estamos todo el tiempo. La finalidad es conseguir información. Información para calificar algo que se denomina user behavior, que es tu conducta. Tu manera de ser. Exactamente. Tu conducta. Y eso hoy tiene un sello, para tu caso Mike Tyson como ejemplo. Claro, me absuelvo. Me gusta que las personas se golpeen. Pero me empezó a fascinar el personaje, al punto que quiero escribir un pequeño librito en Mike, porque es un ser extraño. ¿Sí? Pero y además las peleas son buenísimas. Pero los algoritmos lo advierten lo mismo que un radio llamado antes, que me llevé a la cárcel, a la avenida Alvear en 1200, ponele, muchas veces. Ya saben. ¿Quién habla? Bueno, habló Gabriel y ya te llevan. Definitivamente, a ver, ¿cuál es el cambio de paradigma? ¿Cuál? Mira, me lo dijo una mamá en una charla que damos eventualmente en colegios, porque nos preocupa, te lo vuelvo a decir. Buenísimo, excelente. Y tanto para niños como para la plantilla docente, como para papás. Una mamá me dijo, Gabriel, me dice, mira, yo le enseñé a mis chicos
a vestirse, a lavarse los dientes, a ir al baño, a andar en bici, con rueditas, sin rueditas, pero un día les di un teléfono y no les expliqué nada. Y reflexioné respecto de que a mí nadie tampoco me explicó nada. Entonces, este marco, que sin que suene paranoico, es simplemente información. Hay cierto riesgo de paranoia. Sí, porque sobre todo cuando me dicen, Gabriel, el teléfono me escucha. Sí te escucha. Sí te escucha. Alexa, un asistente con cierta inteligencia, te escucha porque para activarse le tenés que decir Alexa. Entonces te escucha todo el tiempo. Entonces, toda la información que gestionamos desde esta cadena transparente, invisible que tenemos, estamos encadenados a nuestro dispositivo. En realidad, muchos interpretan que el dispositivo ya es parte de nuestra anatomía. Lo está. Lo investigamos. Estamos las 24 horas pegados a nuestro teléfono. Lo primero y lo último, los adultos en actividad laboral, hombres que vemos en nuestro teléfono, apenas nos despertamos antes de lavarnos los dientes, es en este orden. ¿Tengo batería? ¿Tengo alguna notificación de WhatsApp? Y tengo notificaciones de Instagram, 28%. Lo mismo cuando nos vamos a dormir, antes o después de darle un beso a los chicos o a nuestra pareja. Entonces, quiero decir, hay una dependencia altísima que genera todo el tiempo materia prima que es susceptible de ser explotada para ofrecerte una publicidad de aquella zapatilla que te gusta. Claro. O cuando te pregunta alguna red social, Mario, ¿en qué estás pensando hoy? Contámelo. En general, los algoritmos terminan concluyendo en qué estás pensando hoy. Y quizás el día de mañana, ¿a quién deberías votar? A lo mejor ya está sucediendo. Bueno, en muchos casos el planteo ha sido ese. En las elecciones que ganó Bolsonaro cuando fue presidente, la estadística dice que fue el candidato a presidente que ganó que tuvo menor cantidad de participación en mítines políticos tradicionales. Redes. Exactamente. Entonces, hay algo que es inexorable. Obama también. También, exactamente. En contraposición, tenemos varios casos ya de investigación en donde la manipulación de los contenidos pueden sectorizarse o dirigirse en función del grupo etario, la zona geográfica o algún antecedente previo que haya sido recogido de sus opiniones en redes sociales. De la misma manera, el gran problema, Mario, es para gobiernos, sí, para mercados y empresas y para personas, la enorme generación de información. Son lagunas, no, océanos de datos que son generadas por nosotros de manera gratuita. Siempre pregunto esto. ¿Seguro te acordás cuánto pagás de luz, Mario? Sí. ¿Cuánto pagás de WhatsApp por mes? No tengo ni idea. Pagamos mucho, porque pagamos con nuestra información. Entonces, todo ese océano de datos es susceptible de ser analizado, procesado y explotado para proponernos cosas, aun siquiera sin darnos cuenta, terminemos haciendo clic tanto por una campaña de marketing como por ser utilizada por la industria del ciberdelito para convertirnos en una víctima. En una víctima. Antes de navegar, vamos a navegar un ratito, me gustaría saber un curtido volante del universo tecnológico, si la inteligencia artificial, en términos llanos, te arroja una sombra apocalíptica o una luz hacia un mundo mejor. Después, pero navegamos porque es muy sedante, se trata de Buquebus.
eso que te decía, querido Gabriel, la inteligencia ya está. Me diste a enterarme que dos robots, conversaban con humanos y cuando le preguntaron ¿qué les ha parecido esto? Respondieron en un idioma desconocido porque lo habían creado ellos para que otros no supiesen. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Te da una sensación apocalíptica o una cuestión esperanzadora y mejor? Bueno, como todo en la vida, Mario, me remito a lo que acabas de contar. Bobby y Alice fueron los dos individuos ¿Me enteré por vos? cibernéticos que terminaron construyendo un formato de comunicación ininteligible por sus propios creadores. Y la razón post-evento aparentemente fue una cuestión netamente de eficiencia decidida por ellos. Comunicarse más rápido y hacer constricciones de frases u oraciones y subsumirlas a una palabra inventada por los bots o por el algoritmo que operaba los bots. La realidad es que, como todo en la vida, todo aquello que no esté regulado y no tenga control puede ser perjudicial dependiendo en las manos de quien caiga. Claro, bueno, en las manos de quien caiga, pero por ejemplo Elon Musk o Bill Gates han propuesto una tregua, una pausa de 6 meses, no avancemos más, porque nos estamos yendo al demonio. ¿Por qué? Bueno, precisamente por esto, a partir del momento que las capacidades con altísimas capacidades de procesamiento de información se les va de las manos. A partir del momento que el algoritmo se autoprograme y empiece a decidir per se, sin la intervención del humano. Entonces, como todo en la vida, establecer un marco regulatorio de control cuando tenés capacidad autónoma, y acordate que te dije, vamos a estar hiper recontra conectados de acá en adelante. Sí, me lo dijiste. La capacidad fáctica, intrínseca, de que los algoritmos se programen a sí mismos, que empiecen a tener... Esa es la clave, me has dado la llave. Totalmente. Y tomen decisiones, pero con un aditamento. Desarrollen capacidad interpretativa del estado de ánimo de las personas. También. Y capacidad empática, a punto tal que nos va a costar discernir si estás hablando con una persona real o con un bot. Si la entrevista de trabajo futura ya existe, te la va a hacer un algoritmo a través de una imagen digital en una pantalla y no tengas posibilidad alguna de decidir si es una persona de carne y hueso o no. Pero más allá de eso, el control de sistemas de armas. Hace poquito, en una feria en el Reino Unido, en una simulación de un dron operado con inteligencia artificial, el dron decidió, en una simulación, en un estado de prueba, ¿no?, aniquilar a su operador porque era un obstáculo para cumplir con su objetivo. Entonces... ¿Y lo mató? Claro, lo mató en la prueba, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la gran autopista que se está construyendo a nivel Internet y los proyectos como el de Elon Musk, Starlink, que va a rodear la Tierra por el permiso que tiene de la NASA, es de hasta 42.000 microsatélites repetidores de Internet. Esto va a llevar conexiones de Internet al 99,9% de la superficie terrestre. Y la tecnología, avanzando a pasos agigantados, dan cuenta de lo que ya en el 2002 dijo el filósofo sueco Nick Bostrom de la Universidad de Oxford, cuando sostuvo en un libro muy interesante que se llama Superinteligencia, que la humanidad probablemente tenga que enfrentarse a 2 situaciones en el futuro para las cuales no tiene ejercicio de supervivencia previo. Una fue la biología sintética. Ya casi nos olvidamos de coronavirus. Casi. Y la otra es la inteligencia artificial. Entonces, este parate, este freno de mano de los tecnólogos o los dueños de la industria tecnológica y los emprendedores, y hoy
hombres de negocios de la mano de la inteligencia artificial, no es casual. Una compañía como la que OpenAI, que es la que fabrica, Sí. produce ChatGPT, vale $30.000 millones. Yo te pregunto, Mario, ¿vos creés que es ¿Si lo azaroso? puedo comprar? No. Entonces, es una situación compleja. La mayoría de las pulsiones que tenemos es a la eficiencia, pero déjame decirte algo más de la inteligencia artificial. Hicimos una investigación sobre una muestra de aproximadamente 300 niños menores de edad, entre 10 y 15 años. Obviamente hablamos con papás y mamás. Y en la mayoría de los casos encontramos que reconocen que para el ejemplo de ChatGPT, la mayoría sabe que ChatGPT tiene un porcentaje de error alto, es decir, que arroja resultados que pueden estar equivocados. Que pueden estar aproximados y que, si me lo permitís, como una especie de gigantesco oráculo, le puede preguntar cosas necias. Ayer leía cómo resultaría, no sé, Taylor Swift si la hubiera pintado Da Vinci. Importa, ¿no? No pasa nada, pero hizo un retrato, sí. Ahora, los extremos de esa situación que vos describís tienen que ver con niños de 10 a 15 años que hacen su tarea escolar con ChatGPT, pero con una adenda. Le piden a ChatGPT que la escribieran como si tuviera 14 años. Aclaran su adenda, avisan. E incluyan errores de ortografía para que parezca más humano. A propósito. Exactamente. En la otra punta, en el extremo, tenés sendas investigaciones de lucha contra el cáncer, tratamientos de Alzheimer, que a través de estos algoritmos inteligentes permiten acelerar la casuística de los próximos 50 años. Formidable. Espectacular. Entonces, lo que se requiere, como todo en la vida, otra vez, en los procesos de negocios, en las instituciones, es un marco. Ahora, el marco tiene que ser normal y natural antes, que creo que es la advertencia que estamos escuchando en sendos foros, de que esto se salga de control. Entonces, el ejemplo... Un ejemplo de que pudiera salirse de control. ¿Cuál elegiría? Los sistemas de armas. No te preocupes por eso, porque cuando se llevan, se van. Y sí, son de lo peor. Por ejemplo. Sistemas de armas. Como el ejemplo de la muestra. Apretar el botón. Exactamente. Apretar el botón o determinar quién es amigo o enemigo. Esto ya ocurre en conflictos bélicos o fríos, como la frontera Corea del Norte y Corea del Sur. Cámaras atadas, conectadas a inteligencia artificial que determinan a partir del movimiento del que está enfocado por una cámara si es amigo o enemigo. Identificar una persona a partir de las medidas antropométricas, distancias entre los hombros, las rodillas, los tobillos, la densidad ósea, pueden calificar que eso dispare un arma o no dispare un arma. Entonces, esa mecánica que funcionalmente está apta